Nueva carpeta 2 es el inicio de una espiral de violencia y degeneración. Palabra de Belio. Binrams Podcast, capítulo 86, minuto 15:40. Tanto si eres de esos a los que no les gustan las carpetas, como si eres de los que susurran a las carpetas, tienes que escuchar este capítulo porque hoy vamos a hablar sobre gestión documental. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 12 de Buscando el Proyecto Perfecto, un podcast basado en hechos reales. Yo soy José Luis de la Rocha y algunas veces trabajo de arquitecto y otras de delineante, de director de proyectos o CEO de mi empresa, pero siempre disfrutando de cada momento. En este podcast os voy a contar mi experiencia sobre algunas cosas que podéis hacer para mejorar el resultado de vuestros proyectos y de vuestra empresa. Tanto si trabajamos solos en un estudio pequeño o en una gran empresa, dentro del sector AECO vamos a pasar una gran parte del tiempo haciendo documentos. Estos documentos, a diferencia de hace unos años, ya se desarrollan casi totalmente en formato digital. El problema es que desde siempre un proyecto de arquitectura ha estado compuesto generalmente por documentos en soporte papel, principalmente por planos, y poco a poco han ido cogiendo más importancia las mediciones, las memorias, los pliegos y los anexos a medida que se han ido incorporando nuevas normativas a cumplir. El proceso de trabajo se ha ido depurando durante muchos años y poco a poco se iban incorporando cambios, desde los planos en tablillas de yeso al papel vegetal, desde los primeros marcadores a los rotring, desde dibujar en una tablilla de madera a una mesa de dibujo abatible y regulable con un parallax, etc. Ha sido una constante evolución, pero siempre de una forma controlada. El trabajo sobre soporte papel pues tenía unas características intrínsecas que todo el mundo entendía. Cada parte del documento se hacía manualmente y por separado. Se dibujaban los planos directamente sobre el soporte de entrega. Se escribía la memoria y se obtenía un conjunto de hojas que encuadernábamos junto con el resto de las hojas de medición, pliego, etc. Si teníamos un anexo o una ficha externa, pues ésta se incorporaba al conjunto. Ordenar este documento era tan simple como poner físicamente una hoja detrás de la otra. Se hacían tantas copias como era necesario. Después todo se metía en una caja y se entregaba. Para archivarlo se guardaba en su librería correspondiente y la localización de documentos se hacía mediante la búsqueda en una posición previamente clasificada, bien por fecha o bien buscando el nombre en el gnomo visto de la carpeta física. Pero en los últimos años hemos incorporado un nuevo sistema de trabajo de forma súbita y nos ha cogido a todos desprevenidos. Y el problema que plantea este nuevo sistema de trabajo es que nadie nos ha enseñado a usarlo, nadie nos ha enseñado a manejarnos en un entorno digital. Apenas en 30 años hemos pasado de un sistema que había ido evolucionando lentamente durante miles de años a otra forma de trabajar totalmente distinta. Simplemente nos hemos puesto delante de un ordenador y a base de prueba y error hemos tenido que ir decidiendo cómo organizar digitalmente un proyecto. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha, improvisando. Y la inercia nos ha hecho trasladar el antiguo sistema de trabajo en papel al nuevo entorno de trabajo digital. Es decir, no hemos hecho de forma correcta la transformación digital. Y digo de forma correcta porque la transformación digital debería ser transformar los antiguos procesos analógicos a nuevos procesos digitales, aprovechando las ventajas que nos aporta la tecnología. Pero lo que hemos hecho ha sido adaptar esos antiguos procesos al formato digital y apoyarnos en la tecnología. Como ejemplo, pues pasar de usar planos en papel a planos en PDF sería adaptar el mismo proceso a un entorno digital. En cambio, la verdadera transformación digital sería ver el modelo en un entorno de realidad virtual directamente, sin necesidad de obtener planos. Pero toda esta historia de la transformación digital la desarrollaré más detenidamente en otro episodio.
En definitiva, el problema que hemos tenido al incorporar la tecnología es que partíamos de la forma de trabajar antigua a hacerlo en un ordenador sin rediseñar cómo hacerlo y sin formarse, y en muchos casos sin entender la problemática de todo esto. Como por ejemplo, que antes el soporte y el documento eran lo mismo, es decir, la hoja de papel de tamaño A1 que tenía dibujada la planta baja era el plano de planta. Ahora, el archivo que tiene los datos de la planta baja no tiene por qué ser el plano de planta baja, ya que este puede estar dibujado en otro archivo que vincula al primero. Antes teníamos un solo objeto, el papel dibujado. Ahora tenemos que gestionar 2 o más archivos. Antes veíamos claramente qué tenía el soporte, ahora no. Tenemos que abrirlo con un programa para darnos cuenta de que no es el dibujo que queremos. Por lo tanto, es importante el nombre que le ponemos al archivo, el formato que tiene o dónde está guardado. En la generación que nos tocó sustituir el proceso arquitectónico tradicional por el digital, puede entenderse que nos cueste adaptarnos, pero ya lleva mucho tiempo y existe una generación nativa digital que ha heredado todo este sistema tradicional adaptado y no lo ha puesto en crisis. Por lo que es un buen momento para pensar si estamos sacando todo el rendimiento posible al sistema digital para elaborar documentos. Algunos de estos nuevos conceptos que tenemos que aprender a manejar en este entorno digital son, pues, un sistema para clasificar archivos, diferenciar entre archivos de trabajo o editables y archivos de entrega y no editables, formatos de los archivos, versiones de los archivos, búsqueda de los archivos, relaciones entre archivos o nuevos conceptos como los metadatos, las etiquetas, etc. Al no tener un criterio claro, hemos tenido que adaptarnos al sistema que teníamos y comenzamos a crear carpetas y volcar archivos, ponerle nombres sin pensar y nos queda una estructura desordenada y cambiante porque varía de un proyecto a otro. Los mayores errores que cometemos cuando hacemos una gestión documental pues son montar una estructura de carpetas no coherente y desordenada, usar distintas configuraciones en cada proyecto. No tenemos un sistema para nombrar archivos, por lo que ponemos nombres improvisados. Y pensamos en guardar archivos en vez de pensar en guardar documentos, que en muchos casos es el objeto del encargo. Este último es un enfoque muy común que se produce porque cuando comenzamos un proyecto, pues todavía no tenemos ningún documento y nos centramos en ir guardando los archivos que se van generando para desarrollar el trabajo, sin necesidad de tener una estructura de carpetas muy definida. Por ejemplo, comenzamos a hacer un proyecto básico y lo primero pues es tener los archivos de los planos del dibujo. Por otro lado, tenemos después los archivos de la memoria y todo lo juntamos con la ficha catastral, varios archivos de propuestas descartadas, etc. A medida que vamos desarrollando el trabajo y se van necesitando usar más archivos, vamos creando carpetas a demanda y vamos ordenando en ellas los nuevos archivos. Y los antiguos muchas veces pues se quedan donde estaban. Esta estructura de carpeta, al crearse a demanda, no tiene una estructura coherente y mucho menos está creada para posteriormente buscar en ella, sino que se ha creado por necesidades de cada momento. Ni siquiera esta estructura es común en muchos proyectos y tenemos proyectos parecidos con estructuras de carpetas distintas. Esto provoca que, pasado unos meses, el día que necesitamos modificar un documento y vamos a la carpeta del expediente, si acaso la encontramos, pues no nos acordemos dónde está el documento del proyecto básico y vamos probando de carpeta en carpeta hasta dar con él, por no hablar de poder editarlo para corregir algún requerimiento. Y todo esto pues conlleva una pérdida de tiempo y de productividad importante. Todos intuimos que una buena gestión documental del estudio nos va a permitir la optimización y mejora del rendimiento del trabajo, tanto si trabajamos solos como si lo hacemos en equipo. Pero para que esto funcione, tenemos que tener un sistema de trabajo, en este caso de gestión documental. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es tener un sistema? Pues un sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o una colectividad. En resumen, son unas normas y una forma de hacer las cosas comunes a todos los miembros del equipo. Sí, son normas y procedimientos. Y a los arquitectos no nos gusta que nos pongan normas de cómo hacer el trabajo y queremos hacerlo todo a nuestro estilo, aunque estamos todo el día justificando y haciendo cumplir normas a los demás. Pero si queremos trabajar en equipo, una cosa fundamental es organizarse. Por lo tanto, tenemos que pararnos a pensar en diseñar este sistema, qué partes tiene, qué normas vamos a crear, etc. Y sobre todo ponerlo por escrito. El hecho de hacer el esfuerzo y ponerlo por escrito va a hacer que te des cuenta de los puntos débiles y vas a conseguir poner en orden el sistema. Es como si tú vieras claro qué casa quieres diseñar
y comenzáramos las obras sin hacer ningún tipo de plano. Seguramente descubriríamos muchos detalles que están sin definir y muchos fallos y vamos a tener que improvisar esas soluciones. Pues tener un sistema de gestión documental sin ponerlo por escrito es como hacer una casa sin planos. Este sistema tendrá que tener en cuenta cómo y dónde guardar la documentación, el sistema de nomenclatura de carpetas y de archivos, los tipos de formatos a usar en los distintos documentos, relaciones entre los documentos, el sistema de copias de seguridad, quién tiene acceso a qué, etc. Lo ideal sería disponer de una norma nacional o un sistema de buenas prácticas que ayudara a definir algunos conceptos básicos y cómo tiene que organizarse parte de la documentación del estudio. Cada estudio tendría que organizarse de manera similar y con el tiempo pues se acabaría por tener un sistema general y unificado basado en las mejores experiencias de todos. Los nuevos estudiantes en práctica y arquitectos recién terminados, al hacer práctica en estos estudios, pues van asimilando esa forma de trabajar y el ciclo pues va evolucionando. Estas normas ya existen, desde las ISO muy genéricas de protocolos de organización de documentos a normas más específicas sobre arquitectura como las British Standard o la nueva ISO 19650, nos plantean esta forma de trabajar y nos dan ideas de cómo plantear estos sistemas en nuestro estudio. Para poder implementar un sistema de gestión documental en un estudio, es importante saber cuál es el objetivo principal de un sistema de gestión documental. Y básicamente tiene dos objetivos fundamentales. Tiene que permitir desarrollar documentos con la información que queremos transmitir. Y tiene que permitir encontrar el documento que contiene la información que queremos buscar. Es decir, tenemos que conseguir hacer documentos y el segundo es para conseguir encontrar la información en esos documentos. El primer punto es la base de nuestro trabajo, es generar la documentación del estudio y es necesario tenerlo ordenado para conseguir el segundo objetivo. Y cuando hablamos de desarrollar documentos me refiero, entre otras cosas, a tener claro de qué partes está compuesto un documento, qué estructura de carpeta vamos a tener, dónde vamos a poner, por ejemplo, los anexos, en qué formato lo vamos a montar, etc. ¿Vamos a tener la memoria en un solo archivo o varios archivos por capítulo? ¿Vamos a montar las plantas en un solo archivo o cada planta en un archivo? Es decir, todas las cosas que hacemos todos los días, pero sin un criterio común en el equipo. En un mundo ideal no sería importante tener una forma concreta de hacer los documentos. Podríamos improvisar con tal de avanzar rápidamente hasta la entrega. Cada documento se adaptaría según nos interese en cada momento. El problema es que los proyectos suelen volver con cambios y realizar estos cambios bajo una estructura o un sistema no ordenado genera más trabajo. Y esto pensando en cambios recientes en el tiempo. Si tienes que editar una memoria de hace 6 meses, es probable que ya ni te acuerdes de dónde o cómo montaste ese documento. En definitiva, realmente no necesitamos un sistema de gestión documental para hacer documentos una sola vez. Lo necesitamos para ser productivo cuando lo vayamos a editar una segunda, tercera, cuarta vez. Y como no sabemos cuál vamos a tener que editar, lo tenemos que hacer para todos los documentos. En segundo lugar, una vez hayamos cerrado el proyecto, nunca sabremos qué día vamos a necesitar consultar un documento del proyecto. Puede ser que un cliente te llame porque ha perdido el proyecto básico y de ejecución y se lo tengas que enviar. Puede ser que el cliente te llame porque para hacer una ampliación de una vivienda y tenga que trabajar con las plantas. Puede ser que una licencia de apertura de un bar tenga un requerimiento después de 5 años y necesites presentar una documentación complementaria. Incluso que quieras copiar una parte de un documento tuyo para pasarlo a otro proyecto. La casuística es muy variada, pero todos tienen en común que si tienes un sistema ordenado, la productividad de estas nuevas tareas será muy alta. En cambio, volver a comenzar te hará perder un tiempo extra. Y tal cual están los honorarios actualmente, no estamos para dedicar muchas horas de más. Hay que quitarse el miedo a equivocarse y enfrentarse a generar este sistema y ponerlo en marcha. Si no te gusta, pues lo vas cambiando y lo vas adaptando poco a poco. Y con el tiempo pues irás consolidando un sistema funcional y efectivo. En próximas entradas hablaré de cómo montar el sistema de trabajo para que vayas comparando mis ideas con tu forma de trabajar y a ver si hay cosas que puedas aprovechar para mejorar tu sistema. Para despedirme, espero haberte ayudado a comprender la importancia de generar un sistema de gestión documental. Si quieres, puedes contarme cómo lo haces tú enviándome un correo a podcast@arquitecturaeficiente.es.
Por último, recordarte que complementario a este podcast tengo el blog de arquitecturaeficiente.es y el canal de YouTube correspondiente en donde están publicados artículos y cursos que os pueden ayudar. Si te ha gustado, no olvides seguirme y darle a me gusta. Además, puedes recomendar este podcast a otros compañeros que también lo necesiten. Y sin más me despido y nos vemos en el próximo programa. Te voy a contar un secreto. Como sabrás, los archivos digitales se ordenan de forma automática según los caracteres, de manera que un archivo que empiece por 1 estará antes que uno que empiece por 2. Una A vendrá delante de una B, etc. Pero existe un método de organización mucho más avanzado. Seguro que lo has visto muchas veces, pero no lo entendías, porque no estabas iniciado en sistemas jerarquizados por taxonomías semánticas y hoy, por haberte quedado hasta el final, te voy a iniciar en uno de los conceptos más ocultos de la gestión documental. Este grupo secreto se denomina a sí mismo los espabilatis, y la próxima vez que los veas sabrás quiénes son. Con este nuevo conocimiento vas a poder ordenar los archivos de una forma hermética y que solo unos pocos van a entender. La jerarquía es la siguiente: final, definitivo, definitivo final, este sí que sí, ahora sí, finalísimo, finalísimo definitivo final. Y ustedes poniendo numeritos. Anda,